Vamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios, y lo hacemos en el primer libro de los Reyes, el capítulo 13, los versículos 1 al 6. Y damos lectura a la palabra de Dios y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Amén. Vamos a orar y juntos pidámosle al Señor que nos entregue su palabra. Padre y Dios que estás en los cielos, a ti oramos en este momento para implorar tu favor, tu misericordia, ahora que tu palabra va a ser expuesta. Ruego me concedas tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento, tu ciencia, tu poder, tu autoridad, para hablar tu palabra como debo de hablar. Que tu palabra penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que ella discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Permíteme hablar con la unción y bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Que esta tu palabra corra libremente y sea glorificada. Y que bendigas y trates de manera especial con cada oyente aquí presente y cada oyente a la distancia. Señor, toma el control de todo. Bendícenos de manera poderosa. Reprendemos en el nombre de Jesús todo lo que en esta hora se levanta para contrarrestar, estorbar e impedir que la bendición de Dios fluya, que la palabra corra con libertad. Reprendemos todo obstáculo, todo impedimento, toda presencia del mal en el nombre de Jesús. Y declaramos la bendición de Dios, declaramos la unción de Dios, declaramos el poder de Dios manifestado en este lugar y sobre todo los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a compartir la palabra de Dios bajo el tema el camino a la restauración. Ese es el tema, el camino a la restauración. El tema lo tomo del versículo 6. Hemos leído en el primer libro de los Reyes, el capítulo 13, los versículos 1 al 6. El tema lo he tomado sobre todo del versículo 6 que dice: entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Y aquí dice, para que mi mano me sea restaurada. Para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la palabra de Dios dice, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. De ahí nace el tema, el camino a la restauración. Hemos leído este capítulo 13 y los versículos del 1 al 6 para señalar la palabra de Dios dada por un varón a quien Dios encomendara para llevarle palabra de Jehová a Jeroboam, y también señalar la reacción de este rey, una reacción negativa ante el mensaje de Dios y antes el varón de Dios. La reacción de Jeroboam fue una reacción totalmente negativa. Primero, una reacción negativa hacia Dios, quien fue el que le dio la palabra a este varón y lo envió allí para que entregara el mensaje. Y una reacción negativa ante el varón de Dios que estaba allí porque Dios lo envió. Y entregó ese mensaje porque Dios le dio ese mensaje para que se lo entregara a Juan. Así que ese varón de Dios no está ahí por voluntad propia, humana, por capricho de él, porque quiso estar ahí, porque quiso molestar un rato a Jeroboam, porque quiso fastidiar la vida de Jeroboam. No. Este varón, que la Biblia lo señala varón de Dios, está ahí por orden de Dios. Y lo que ha hablado y lo que ha señalado es lo que Dios le ordenó que hablara, ordenó que señalara. Pero Jeroboam, con un corazón obstinado, no acepta, no recibe ni el mensaje, y a la vez no está de acuerdo con el mensajero. Primero, rechaza el mensaje, no lo acepta. Y segundo, está tan en desacuerdo con el varón de Dios que extiende la mano para dar una orden a sus soldados para que lo apresen, para que lo echen a la cárcel, cuando este hombre no había cometido un delito. Simplemente vino a cumplir con un mandato, con una encomienda del Señor,
para este rey. Volvamos a leer desde el verso 1. He aquí que un varón de Dios, y la Biblia lo señala como varón de Dios. Este no era un profeta de agua de azúcar, o sea, un profeta de esos mercenarios, vividores, tramposos, mentirosos, falsos, que hoy llenan nuestras calles. No, este era un varón de Dios. Este no era un profeta turista, ¿sí me entiende? Este no era simplemente un profeta repartidor, como un pizzero que reparte pizzas. No, este era un hombre de Dios. Y dice que este varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Así que ahí está claro, él no viene caprichosamente. Él viene por palabra de Jehová. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, dio su mensaje. Verso 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. En ningún momento lo que este profeta o este varón de Dios está hablando lo está trayendo por voluntad propia o entregando un mensaje carnal. No. Está hablando por palabra de Jehová. Y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Verso 3. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, y no yo, sino Jehová. He aquí que el altar, ¿cuál era la señal? El altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Esto va a pasar hoy, para que sepan que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Esto no le gustó al rey. Esto le incomodó al rey. Esto le chocó. No estuvo de acuerdo, y como era el rey, ordenó a sus soldados para que apresaran a este varón de Dios y lo echaran en la cárcel. Dice el verso 4: cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, dice aquí, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. O sea, cójanlo. Pero Dios intervino. ¿Qué dice ahí? Mas la mano que había extendido contra él se le secó en el acto, instantáneamente, y no la pudo enderezar. Le quedó seca la mano. O sea, y precisamente la mano con que señaló al varón de Dios, porque él ya se metió a pelear con el ungido de Dios. Y se cumplió la señal que el varón de Dios dio. Verso 5. ¿Qué pasó? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. Esa fue la señal que dijo que sucedería. Y dice: conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y en el versículo 6 es el meollo del tema, porque aquí es donde este rey se da cuenta del error que ha cometido, de la infracción contra Dios. Reacciona y le pide al varón de Dios que por favor ore a Dios para que Dios le restaure la mano.
A lo menos reaccionó en el instante. Hay quienes reaccionan a los 3 años, pero este reaccionó inmediatamente. Entonces, verso 6, entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Ni siquiera él se atrevió a orar, le pidió al varón de Dios que orara. Él sabía que Dios no lo iba a oír, estaba mal, había actuado mal. Y la Biblia dice en San Juan que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué hace el varón de Dios? Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Así que de ahí nace el tema, el camino a la restauración. Muchos, como Jeroboam, por no estar de acuerdo con la palabra de Dios y con los mensajeros de Dios, hoy están secos. A este se le secó la mano, pero a muchas personas dentro de la iglesia hoy están secos todos, se les secó el corazón. Tienen el corazón seco, la garganta seca, la lengua seca, ya no pueden alabar, ya no pueden adorar porque está seca. El corazón seco, ya no pueden levantar las manos para adorar a Dios. O sea, y la razón es esta, porque han estado rechazando tanto el mensaje de Dios como al mensajero. Si usted rechaza el mensaje, está rechazando a Dios. Si usted rechaza al mensajero, está rechazando a Dios. Porque ambos son instrumentos de Dios, el mensajero y el mensaje. Entonces de ahí nace ese tema, el camino a la restauración. El sinónimo de restaurar es reparar, restablecer, restituir, recomponer, restaurar y renovar. El antónimo de restaurar, que es lo opuesto, es abandonar y descuidar. O sea, no restaurar, sino más bien descuidar las cosas y dejar que se acaben, que se mueran, que se dañen. Pero restaurar es mirar, esto se dañó, pero lo podemos restaurar, lo podemos arreglar. Que eso es lo que hace Jeroboam, se me secó el brazo, pero el que me lo secó me lo puede restaurar. Y me lo secó por mi culpa, por mi egocentrismo, por mi incredulidad, pero yo quiero que Dios me restaure mi mano. Y su mano fue restaurada. Ahora, el antónimo es ese que no quiere restaurar, ese que no se quiere restaurar. Y no estoy dispuesto y no me quiero restaurar, o tener algo que se ha deteriorado y no restaurarlo, dejarlo que se pierda, que se pudra, que se dañe del todo. Ese es el antónimo. Restaurar es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Y eso fue lo que le pasó a la mano de Jeroboam. Le quedó como era antes, después de la restauración. Restaurar es reparar una obra de arte o un objeto antiguo que está dañado o deteriorado. Entonces ese objeto antiguo se repara, ¿verdad? Se le hacen reparaciones y se restaura. Restaurar también es arreglar lo desperfecto de una obra de arte, como también un edificio u otra cosa. Hay casas que se restauran, casas viejas, carros viejos,
motocicletas viejas que se restauran. Restaurar es reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo. En el sentido que estamos viendo este tema, podemos afirmar lo siguiente: Dios es el restaurador y el hombre es el objeto dañado que debe ser reparado y volverlo al estado que antes tenía. ¿Quién es el restaurador? Dios. ¿Cuál es el objeto dañado? Es el hombre. ¿Cuándo este objeto llamado hombre se dañó? En el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, se dañó. Y ese hombre dañado desde el huerto del Edén por el pecado, ¿qué necesita? Ser restaurado. Y el único que puede restaurar a ese objeto dañado llamado hombre, el único es Dios. Para que el hombre vuelva a su estado primitivo, como al comienzo. Entonces, volver al estado que tenía antes se refiere al hombre en el plano original de Dios. Antes de la caída de Adán y Eva, el hombre estaba bien, pero después de la caída, del pecado en el huerto del Edén, el hombre se deterioró. Y de ahí para abajo la humanidad es una humanidad de descendencia caída, porque todos vienen de Adán. Entonces venimos somos una descendencia caída, deteriorada, que necesitamos reparación, restauración. Y quien puede repararnos y restaurarnos se llama Dios, para que volvamos a ser como éramos antes. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es la restauración en Dios? La restauración es la comunión espiritual del hombre con su Creador. O sea, eso es la restauración. Es la comunión espiritual del hombre con su Creador. O sea, la criatura con el Creador. Porque ¿qué ha hecho el pecado? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando el hombre perdió la comunión con Dios, el pecador no tiene comunión con Dios, aunque hable de Dios, aunque diga que cree en Dios, aunque reconozca que hay un Dios, y aunque acepte que todo lo que hay fue creado por un Dios y cree en Dios, pero el pecador está destituido de la gloria de Dios y el pecador no tiene comunión con Dios. ¿Cuándo el pecador tiene comunión con Dios? Cuando su vida deteriorada es restaurada por el Señor. O sea, vuelve a tener comunión la criatura con el Creador, el hombre con su Creador. Gloria al Señor. Ahora, en esa restauración dejamos de ser criaturas de Dios para ser hijos de Dios. Y a todos los que creyeron en Él le ha dado potestad de ser hijos de Dios. O sea que en esa restauración no solamente pasamos a ser hijos de Dios, sino que en esa restauración dejamos de ser personas naturales y pasamos a ser personas sobrenaturales. Porque podemos hacer cosas que el hombre natural no puede hacer. Ahora, cuando buscamos al Señor, Él llega a nuestra vida. ¿Y qué hace Dios cuando lo buscamos? Él llega a nuestra vida que está rota y deteriorada. ¿Cómo está la vida del pecador? Rota y deteriorada, como está una vasija de barro, como está cualquier
máquina deteriorada, rota. Así está la vida del pecador. Pero cuando el Señor viene a la vida del pecador, porque el pecador lo busca, porque el pecador siente la necesidad de ser restaurado, entonces viene el Señor a restaurar esa vasija rota, esa vasija deteriorada. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Tiene que hacer un trabajo de arquitecto, de ingeniero, de albañil, de pintor, de carpintero, de plomero, un servicio completo de frente a fondo, de arriba a abajo, de dentro a afuera. ¿Por qué? Porque tiene que restaurar esa vasija rota. Es una persona que viene del pecado, hermano, con malas costumbres, con malas prácticas, con malas mañas, con malos pensamientos, con un corazón roto, un corazón herido, un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de odio contra la familia, contra Dios, contra el mundo, contra la vida, contra los gobernantes, contra la gente, contra su propia vida. Entonces es una vasija que está totalmente deteriorada. Y Dios tiene que hacer un trabajo dentro, fuera, arriba, abajo. Tiene que hacer una labor de restauración. Ahora, la restauración no es un milagro que ocurre en un instante. Es un proceso. Y es importante que entendamos esto, porque hay quienes creen que con una oración ya se restauraron. Creen que con venir a un culto ya se restauraron. Creen que de pronto por hacer una u otra cosa por ahí para Dios ya se restauraron. La restauración no es un milagro, es un proceso. Cuando usted lleva un aparato a reparar que está bien dañado, no se lo arregla en el instante. Le dice, venga dentro de un mes porque tú necesitas mucho trabajo. Usted mete un carro en un taller y a veces duran hasta 2 meses trabajándole a ese carro para restaurarlo, porque está tan deteriorado que para poderlo restaurar se requiere un proceso. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano? Debe avanzar día a día sobre las áreas de su vida que están deterioradas por el pecado. Y permitir que el Dios vivificador le dé vida, le devuelva vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Debe permitir, debe darle la libertad al alfarero para que restaure su vasija. Ahora, en el camino a la restauración se requieren algunos pasos. En primer lugar, lo que le decía es que el pecador, para ser restaurado, y el creyente que ha caído, porque ahora voy a entrar a hablar no solo del pecador que no se ha arrepentido, sino del pecador que ya está arrepentido, pero que como el hijo pródigo buscó el deterioro de su vida, por su descuido, por amar al mundo, por amar las cosas del mundo y por amar al pecado. Entonces no solamente hay un grupo de personas que son pecadores que nunca se han arrepentido, necesitan ser restaurados y volver a su estado original, sino también personas que un día Dios los hizo de nuevo, pero por su descuido, ¿verdad? Por dejar de obedecer a Dios, de buscar a Dios, su vida espiritual se ha deteriorado. Y esos creyentes necesitan ser restaurado, porque su vida espiritual está deteriorada, está partida, está resquebrajada y necesita una restauración. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Porque yo hablé del camino de la restauración. ¿Cuál es el primer paso para uno ser restaurado? Primero, desearlo. Quien no desea ser restaurado jamás será restaurado. Si hay una persona que dice yo no deseo cambiar,
no deseo seguir a Cristo, no deseo la salvación, entonces no es restaurado. El creyente que su vida espiritual está vuelta a añicos, pedazos y necesita ser restaurado, para que Dios lo restaure, el primer paso en el camino de la restauración es desearlo. Que esa persona desea, quiero ser restaurado, anhelo ser restaurado, quiero que Dios me restaure, quiero restaurarme, yo lo anhelo, lo deseo, estoy dispuesto a restaurarme. Ese es el primer paso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el primer libro de los Reyes 13:6? Cuando a aquel hombre se le quedó la mano seca. Dice, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. ¿Cuál fue el paso que dio Jeroboam para restaurar su mano seca? Lo deseó, lo pidió. ¿Quería él que su mano fuera restaurada? Sí. ¿Deseaba que su mano se le restaurara? Sí. Si alguien no desea ser restaurado, jamás será restaurado. Dios no restaura algo que no quiere ser restaurado. Si alguien tiene el matrimonio vuelto un desastre, Dios lo restaura. Si ese matrimonio, si ese varón y esa mujer desean ser restaurados, Dios lo restaura. Una familia disfuncional, deteriorada, si no anhela que Dios lo restaure, Dios no lo restaura. El primer paso para ser restaurados por Dios es desearlo, es pedirlo, es anhelarlo. Este hombre dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová y que ores por mí. Yo quiero que mi mano me sea restaurada. Y quiero que Dios me restaure. ¿A quién le está diciendo que le ore? A Dios. Yo quiero que Dios me restaure. Que Dios restaure mi mano. Es cuando el creyente dice, yo quiero que Dios restaure mi mano, que la tengo seca, no la puedo levantar para adorar a Dios. Quiero que Dios restaure mi garganta para volver a cantar. Quiero que Dios restaure mis rodillas para volverlas a doblar delante de su presencia. Quiero que Dios restaure mi corazón para volverlo a amar como yo lo amaba antes. Hay que desearlo. Hay que anhelarlo. Gloria al Señor. Pero muchas personas esperan ser restaurados, pero en el fondo no lo anhelan, ni lo buscan. Y claro, este hombre lo deseó, y la Biblia dice que la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Ahora, el cristiano debe proponerse el cambio, que significa ser una nueva criatura, una mente renovada, fruto digno de arrepentimiento y un nuevo estilo de vida. Debe anhelar eso y debe buscarlo. Si no lo hace, se estará perjudicando a sí mismo. Y además se convierte en una piedra de tropiezo para todos aquellos que lo rodean. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Vamos al segundo paso para ser restaurado. Humillarse delante de Dios. El primer paso es desearlo. El segundo paso en el camino de la restauración es humillarse delante del Señor. ¿Qué dice el segundo libro de las Crónicas 7:14? La primera parte que dice, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Ese versículo está hablando de restauración.
Ese versículo está señalando la restauración que Dios hace con la vida del ser humano. Pero lo primero que Dios dice es: si se humillare mi pueblo. Porque el camino a la restauración no es con altivez, no es con orgullo. El camino a la restauración no es con el ego, es con humillación. El que se humilla, Dios lo exalta. Pero el que se exalta a sí mismo, Dios lo humilla. El camino, si una persona quiere que Dios lo restaure, tiene que dar, número uno, desear ser restablecido, restaurado, y segundo, humillarse delante de Dios. El Salmo 51 dice: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué dice el segundo libro de las Crónicas 23? Entonces, hablando de Josafat, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para buscar a Jehová. Es que si nos vamos a acercar a Dios, no podemos acercarnos en la carne, con engreimiento, con cosas personales, con nuestra propia manera de pensar y de idear las cosas. Ante Dios hay que llegar humillado. Bendito sea el Señor. En este culto, el venir hoy a este culto, cada uno de los que estamos aquí debemos haber venido humillado, para que Dios nos bendiga en este culto. Usted no puede estar sentado ahí todo lleno de altivez y de arrogancia, no. La bendición de Dios fluye en una vida humillada, en un corazón quebrantado. ¿Cuánto adoramos al Señor? Nos humillamos delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y capacidades y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer. Pero con Cristo somos más que vencedores. Ahora, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, verso 11 al 13, dice la Biblia: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Este hombre era un hombre engreído. Pero ¿qué pasó? Mas luego que fue puesto en angustia, quiero que usted lo lea conmigo en alta voz. Cuando fue puesto en angustia, ¿qué hizo este hombre? Oró a Jehová su Dios. ¿Cómo lo hizo? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Es que así, ese es el camino a la restauración. Y el versículo 13 que dice: y habiendo orado a él, o sea a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y dígalo conmigo, y lo restauró. ¿Por qué lo restauró? Porque oró humillado, porque no vino, aleluya, con cosas personales, porque no lo hizo en la carne, porque no lo hizo a su manera. Vino reconociendo su pecado, su bajeza, y reconociendo la gloria, el poder de Dios, la bendición del Señor, y vino humillado. Ese es el segundo paso en el camino de la restauración. Bendito sea el Señor. Y humillación, la humillación tiene que ser no de labios, sino de corazón. Porque no es la voz, no son las palabras las que se humillan. El que se humilla es el corazón. Ahora, ¿qué dice Joel 2:12? Pero por eso pues ahora dice Jehová, ¿qué dice Dios? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El corazón tiene que estar humillado delante del Señor. Tercer paso en el camino a la restauración.
El tercero. El primero, desearlo. El segundo, humillarnos delante del Señor. El tercero, orar. Orar. Aleluya. Quiero ser restaurado. Amén. Y busco a Dios humillado. Amén. Humillo mi corazón. Y tercero, clamo a Dios. Oro a Dios. Oro al Dios que puede restaurarme. ¿Qué dijo Josafat? Órale a tu Dios para que me restaure mi mano como era antes. Hay que orar. Hay que clamar. Muchos quieren ser restaurados, pero no buscan a Dios. Mucho menos oran, mucho menos claman, mucho menos gimen. Por eso Dios no puede restaurarlo. En el segundo libro de las Crónicas, 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dígalo conmigo, y oraren, otra vez, y oraren. Ya les dije que ese versículo está hablando de restauración. Lo primero es humillarse, lo segundo es orar. No podemos ser restaurados sin orar. Clama a mí y yo te responderé. Hay que orar, hay que clamar. Por eso mucha gente, el enemigo se los está llevando al mundo, se los está llevando al pecado, porque no han humillado su corazón, no han orado para que Dios lo restaure. Ahora, la oración dice, y oraren. Uno tiene que orar. ¿Qué hizo este hombre del cual acabamos de hablar, Manasés? Él oró a Dios y lo hizo humillado, y Dios lo restauró. Y aquí dice, y oraren. El cuarto paso, ¿verdad? Para en el camino de la restauración es buscar la presencia de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Aleluya. ¿Qué dice el segundo libro de las Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué más? Y buscaren mi rostro. No puede haber restauración, hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Allá, si es la ama de casa, Dios no la va a restaurar allá pitando los frijoles, haciendo el guisado de carne a la cocina, sentada en la mecedora viendo La Rosa de Guadalupe. Allá no la va a restaurar viendo películas, chateando allá en el celular, allá trabajando donde usted trabaja, en la fábrica, en la empresa. Allá no lo va a restaurar Dios. Hay que buscar el rostro del Señor. Primero dice y orar, y luego dice y buscar en mi rostro. Buscar en mi rostro, que es diferente a orar. Orar, pero también buscar el rostro de Dios, o sea, tener un contacto con Él, tener una visión con Él, tener un encuentro con Él, tener una experiencia con Él. Eso fue lo que pasó con Isaías cuando estaba un poco mal. Dios lo restauró, pero él buscó el rostro del Señor. Dice, el día que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Él lo vio, dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aleluya. Y oí una voz que cantaba y decía, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él estaba buscando el rostro de Dios. Él tuvo un encuentro con la gloria, con la presencia del Señor. Esto no es orar y no sentir nada. Esto no es orar y dormirnos ahí orando. Hay que orar, pero buscando el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor es verlo, es sentirlo, es tener una experiencia con Él. ¿Cuántos le alabamos? Aleluya. Bendito sea Dios. En Nehemías capítulo 1, verso 4 dice, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, y dice aquí, y oré
delante del Dios de los cielos. Buscó el rostro de Dios, y Nehemías tuvo un encuentro con Dios, y por eso va y restaura a Jerusalén, porque después de ese encuentro con Dios, su vida tomó un impulso de fuerza, de visión, para cumplir una tarea grande. El quinto paso para entrar en el camino de la restauración es renunciar al pecado. Porque si alguien está deteriorado es porque ha fallado. Si la vida espiritual de alguien está deteriorada y necesita ser restaurada, es porque ha fallado. Es porque ha pecado. Es porque ha hecho algo malo. Es porque ha hecho algo indebido. Es porque hizo algo que no está bien delante de Dios. Es porque su vida ha estado lejos de Dios. Necesita renunciar a su pecado y decir: estoy así porque en vez de orar vivo viendo televisión, en vez de orar vivo pegado del celular, pegado del computador, en vez de ir a culto me voy a la cancha a ver fútbol, en vez de ir a culto me voy para la cancha a jugar allá en el estadio con los demás, en vez de ir a culto me voy a la calle a mirar a las muchachas y a estar observando aquello y lo otro, en vez de buscar a Dios y ir a culto me dedico a otras cosas. Uno tiene que arrepentirse de su pecado, de lo que lo ha estado alejando de Dios, y renunciar a aquellas cosas que han perjudicado nuestra vida espiritual. ¿Cuántos podemos adorar al Señor? En el mismo capítulo, versículo que hemos estado viendo, dice, 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, ¿y qué es lo otro? Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuál es la promesa? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, o sea, restauraré. Pero tiene que haber, aleluya, tiene que convertirse, uno tiene que renunciar al pecado. ¿Quiere levantarse? Deje de estar viendo novelas, deje de estar durmiendo, deje de estar por allá perdiendo el tiempo. Deje de estar por allá, busque a Dios, venga a los cultos, lea la Biblia, ore, ayune, gloria al Señor, congréguese, júntese con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor, venga y cante en este templo, venga y adore a Dios, venga y bendiga al Señor, aleluya. Renunciemos a aquello que nos está robando la bendición del Señor. ¿Qué hizo Esdras? En el libro de Esdras, ¿qué hizo el pueblo para ser restaurado? Esdras capítulo 10, versos 2 y 3. Entonces respondió Secanías, hijo de Hiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, ¿qué dijo? Nosotros, dígalo fuerte, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Están reconociendo que han pecado. ¿Y qué dicen ahí? Pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. O sea, nos fuimos a conseguir mujeres por allá porque hay cristianos que viven por allá enamorando mujeres inconversas. Alabado sea el nombre del Señor. Tomamos mujeres que no debíamos. ¿Qué dice el 3? Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la decisión? Dígalo fuerte, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vamos a despedir a esta mujer, váyanse para su tierra, ustedes no nos conviene, esta es una unión ilegal, esta es una unión que no vale delante de Dios, esta es una unión, aleluya, que es pecado delante de Dios. Renunciamos a nuestros pecados porque queremos apropiarnos de la esperanza que todavía tenemos de restaurarnos y de agarrarnos de la misericordia de Dios. Esto no es seguir pecando y esperar a ver qué hace Dios. Hay que renunciar al pecado. Si usted quiere que Dios lo restaure, usted tiene que renunciar al pecado. Ellos renunciaron, despidieron las mujeres, porque los judíos, el pueblo de Dios, no podía juntarse con mujeres extranjeras, y ellos se habían casado,
se habían juntado con mujeres extranjeras, de las cuales Dios les había prohibido. Pero ahora querían ser restaurados y la decisión fue: hemos pecado y este es el pecado, así que despachamos a esta mujer. Nos apartamos del pecado. Ahora, en el proceso de la restauración, y ahora quiero traerle para ir finalizando la restauración de David, porque David cayó en adulterio, pero David se restauró. En el proceso de la restauración de David, después de haber fallado a Dios, encontramos los siguientes pasos que él dio, que tiene que darlo, porque la gente piensa que pecaron y venir a un culto y me quiero reconciliar o ore por mí, y algunos ni siquiera se reconcilian, siguen asistiendo, piensan que todo va a cambiar. Si no se dan los pasos que hay que dar, no hay restauración, no hay, aunque uno le parezca. David cayó en adulterio con Betsabé. Ese adulterio estaba ahí, el hombre estaba caído, había fracasado, pero él quiso la restauración. Quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 20. Mire lo que pasa. Entonces David se levantó de la tierra. ¿Qué más hizo? Se lavó, se ungió, cambió su ropa, entró en la casa de Jehová y adoró, y después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. En el camino a la restauración, ¿cuál es el primer paso que da David en el camino a la restauración? Se levantó. Se levantó, estaba caído. Se levantó. Aleluya. Él había perdido su dignidad. Estaba tirado en tierra en señal de dolor. Se levanta de su condición indigna. Se levanta de una actitud, en una actitud de arrepentimiento. Recupera la conciencia cual hijo pródigo. ¿Qué fue lo que el hijo pródigo recuperó un día? La conciencia. ¿Por qué? Dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recuperó la conciencia. Se acordó de dónde salió, de dónde cayó. Aleluya. ¿Qué hizo David? Lo primero que él hace es se levantó. Porque el que está deteriorado necesita levantarse. Hoy hay millones de cristianos en las iglesias que necesitan levantarse. Están caídos como David. Están en el piso como David. Están en tierra como David. Están caídos como David. Están fracasados como David. El adulterio los tiró al piso como David. El adulterio los llevó a arrastrarse en la tierra como David. Después de estar en alto en la presencia de Dios. Alabe a Dios que Él está aquí. Dele la gloria. Todo el que pueda alabar a Dios, levante sus manos y bendiga al Señor. David estaba caído. Pero ¿qué hizo David? Sabía que estaba caído. Sabía que había cometido pecado. Pero él se levantó. ¿Qué hace el hijo pródigo? Se levantó también. En Lucas 15:17, ¿qué dice? Y volviendo en sí. Por eso le dije que David le pasó lo del hijo pródigo, recuperó la conciencia cual hijo pródigo. En Lucas 15:17, tenemos la cita por favor, Lucas 15:17, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice que se levantó y regresó a la casa del padre. ¿Por qué el pródigo fue restaurado? Porque se levantó de su miseria, salió de la cochera, salió de en medio de los cerdos, salió de en medio de la inmundicia, salió del pozo donde había caído, salió de la inmundicia donde había caído. Allá lo llevaron sus caprichos, sus caprichos, aleluya, lo llevaron a la porqueriza, a la inmundicia, a bajar a lo más bajo que puede caer un judío, a vivir entre los cerdos. Pero un día dijo: no, me voy a levantar, no puedo seguir aquí, me voy a levantar. Hay que desearlo, hay que levantarse. Usted no puede quedarse ahí sentado esperando que Dios lo levante milagrosamente. Si piensa así, hermanito, está equivocado. Y usted, hermana, está equivocada. Así no es.
Uno tiene que levantarse. Bendice alma mía al Señor. Lo segundo que hace David para levantarse, el segundo libro de Samuel 12:20. Lo primero ahí dice, entonces David se levantó de la tierra. Lo segundo que hizo, ¿cuál fue? Se lavó. Ahí está la cita, por favor. Gloria al Señor. Dice, se lavó. Es lo segundo. Entonces David se levantó de la tierra y lo segundo que hizo, ¿cuál fue? Se lavó, estaba sucio, necesitaba limpiarse, necesitaba lavarse, necesitaba purificarse. Hoy hay mucha gente inmunda, sucios de adulterio, sucios de fornicación, sucios de droga, de mentira, de alcohol, de pecado, aleluya, de tanta pajeza. Hay gente sucia dentro de las iglesias y en los altares. Hay gente sucia cantando en la música, en la alabanza y predicando en los altares, y gente sucia en la silla alabando a Dios que no se lavan. Alabe a Dios que usted no necesita, aleluya, decirle que alabe. Usted sabe que hay que alabar al Señor. Oh, vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Gente quiere estar en la iglesia, quiere ir al cielo sin lavarse. Pero huelen a adulterio, huelen a fornicación, están sucios de inmundicia y de pecado. Pero en el camino a la restauración David se lavó. Y mire lo que él dice en el Salmo 51. Este lavarse tiene un símbolo de purificarse. El Salmo 51, versículo 2 y versículo 7. ¿Qué dice el 2? ¿Qué le dijo David en oración a Dios? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo quiero ser limpio. Lávame, Dios. Límpiame, Dios. No quiero estar inmundo. No quiero estar sucio. No quiero estar lleno de mancha. Porque al reino de los cielos entra una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia limpia. Cristianos limpios. Hombres limpios. Mujeres limpias. Jóvenes limpios. ¿Y qué dice el versículo 7? Porque a veces se quedan pegadas manchas por ahí. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo es como el brillo que usted tiene allá para arrancarle la mugre y la grasa a la soya de la cocina o al chisme que usted le dice aquí de la cocina. Lávame, aleluya, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, pero así sucio no quiero estar. Usted no puede estar sucio en la iglesia. No puede estar viniendo a culto y estar sucio, sucia su conciencia, sucio su corazón, sucia sus manos porque golpea a su esposa en la casa. Alabado sea Dios. Y el Señor dice, quiero pues que los hombres levanten manos santas sin ira y sin contienda. Boca sucia porque dicen vulgaridades y hablan palabras soeces y cuentan chistes verdes y son vulgares. Ojos sucios porque andan viendo pornografía. Alaba la gloria de Dios. ¿Quieres ser restaurado? Lávate. ¿Qué dice Isaías 1:16? Es la palabra. Isaías 1:16 que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Y luego Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad. Oh Jerusalén, para que seas salva. Si usted no se lava, usted no es salvo. El día que Cristo venga con Biblia y todo, se queda en la iglesia. Y si ahorita viene el Señor, se queda ahí.
Hay que lavarse. Alabado sea Dios. El llamado de Dios es a levantarse y alabarse para recuperar la unción. ¿Qué fue el tercer paso que David dio en el camino a la restauración? Se ungió. Vamos a 2 de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó. ¿Y qué más hizo después que se lavó? ¿Qué más hizo? Dígalo fuerte. Se ungió. Porque quien está caído y deteriorado no tiene unción, no tiene aceite, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene nada. Y en este camino hay que tener unción, hay que tener poder, hay que tener autoridad, hay que tener poder de Dios. Estamos enfrentando un mundo y un diablo tremendo que hay que enfrentarlo con la unción de Dios. En esta noche usted tiene que tener unción para reprender al diablo, los demonios, el mundo y el pecado. Aleluya, se ungió, hermano. Ese es el otro paso a la restauración. ¿Qué dice Isaías 10:20? Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Los yugos se rompen con la unción. Dígalo conmigo, los yugos se rompen con la unción. Las cadenas se rompen con la unción. Las puertas de la cárcel se abren con la unción. El diablo huye de la unción. Los demonios huyen de la unción. La unción de Dios rompe las cadenas. La unción de Dios rompe los yugos. La unción de Dios, aleluya, abre las puertas de la cárcel. La unción de Dios se lleva la frialdad. La unción de Dios se lleva la tibieza. La unción de Dios nos mueve a alabar a Dios. La unción de Dios nos mueve a levantar las manos. La unción de Dios nos lleva a hablar en lengua. La unción de Dios nos lleva a danzar. La unción de Dios nos evita estar tibios y fríos ahí en la iglesia como personas muertas. Alabe la gloria de Dios. Si es creyente, diga algo. Si es creyente, alabe a Dios. Tiene que haber unción del Señor. La unción divina rompe el yugo. La unción devuelve la abundancia. Hermano, cuando hay unción, hay abundancia de bendición de Dios. Cuando hay unción, usted no necesita que le digan que alabe, que adore. Usted tiene abundancia de alabanza. Usted tiene abundancia de adoración. Usted tiene abundancia de lágrimas. Usted tiene abundancia de palabra. Usted tiene abundancia de oración. No es ese que ora y a los 2 minutos ya no tiene nada que decir. El que tiene la unción tiene abundancia. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 5? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dígalo conmigo. Unge mi cabeza con aceite. ¿Y cómo estará la copa? ¿Cómo estará la copa? A ver los de allá. ¿Cómo está la copa? A ver los de acá. Rebosando. A ver cómo está su copa en esta noche. ¿Cómo está tu copa? ¿Está vacía o está rebosando? Kamanda la jamaya aquí abasaba y kamahanda la baishebe. A su nombre gloria. Hay abundancia. La unción es símbolo de la llenura del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Pero voy volando, hermano, porque el tiempo se nos fue ya. Pero vamos a darle otro poquito. Otro paso que da David en el camino a la restauración, se vistió de nuevo, se puso ropas nuevas. 2 de Samuel 12:20 dice, entonces David
se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió su ropa. A ver por aquí, cambió su ropa. A ver más duro, cambió su ropa. A ver por aquí, cambió su ropa. ¿Cómo estaban las ropas de David? Estaban sucias de adulterio, estaban sucias de inmundicia y de pecado. Aleluya, no tenía ropa de santidad, ropa de pureza, ropa de un santo de Dios. Pero ahora va camino a la restauración. Ahora se cambia de ropa, porque los cristianos nos vestimos como hijos de Dios, no como mundanos. Dele gloria. Se cambió la ropa que estaban manchadas por su pecado, que era adulterio. La palabra de Dios dice que son bienaventurados ¿quiénes? Los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida. Vamos a Apocalipsis 22:14. Léalo allá. Dice, bienaventurados ¿quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. ¿Para entrar dónde? Para entrar dónde, dígalo fuerte, para entrar por las puertas en la ciudad. Con esa ropa inmunda no entra, con esa ropa sucia no entra, con esa ropa mundana no entra. Alabado su nombre. Aquí hay mucho que hablar, hermano. Zacarías capítulo 3, verso 3 al 5, mire lo que dice. Josué estaba vestido, ¿de qué estaba vestido? ¿De qué estaba vestido? De vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. ¿Y cuál fue la orden del ángel? Y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle a Josué esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado tu pecado. ¿Qué significa las vestiduras viles? Pecado, pecado, pecado. Y dice, y te he hecho vestir de ropas de gala. Alabados a Dios. David cambia su vestidura. Amado hermano, hay que cambiar las vestiduras viles. Después dijo, ¿qué dijo después? Verso 5. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. ¿Y qué hicieron? Y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. No podemos estar con ropas viles. El otro paso que da David para restaurarse, se dispuso a adorar. Alabar a Dios, porque no se puede estar ahí sin alabar a Dios. Usted no puede estar ahí sentado como en la silla eléctrica. Usted no puede estar ahí callado. Usted no puede estar ahí mirando. Usted tiene que adorar el nombre del Señor. Segundo de Samuel 12:20. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa. ¿Y qué fue lo último que hizo? Y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Sabe usted que la gente restaurada es la que adora? ¿Sabe usted que la gente atada no adora? Que la gente caída no adora. Que la gente resquebrajada no adora. Aleluya. ¿Quién es el que adora? El que tiene la presencia de Dios. El que siente la gloria de Dios. El que tiene comunión con Dios. El que tiene intimidad con Dios. Él se levantó y adoró. La adoración es el indicativo de su genuina restauración. ¿Para dónde se fue? Para el templo. Si usted quiere que Dios lo restaure, usted tiene que congregarse. Usted tiene que venir al templo y venir aquí, no sentarse ahí a mirar ni a oír. Tiene que sentarse a adorar, a levantar las manos, a dar gloria a Dios, a decir aleluya, a bendecir al Señor. No podemos venir al templo solo que a mirar y a oír. Venimos a participar, a adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor. Y yo le dije que voy a la velocidad de la bala.
¿Qué otro paso Dios? Se unió a la familia de Dios, porque él estaba por allá como llanero solitario, pero ahora se unió a la familia de Dios. ¿Cuándo? Cuando fue al templo, se metió entre los que adoraban, estaba ahora con los demás hermanos, estaba ahora con el pueblo. Alabado sea Dios, aleluya. Segundo de Samuel 12:20 dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Dice nuestro texto que entró ¿a dónde? A la casa de Dios. El llamado de congregarse, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Alabados a Dios, se congregó. Hay gente que están esperando que Dios los restaure, pero no se congregan. No se congregan, pero si queremos que Dios nos restaure, tenemos que congregarnos. ¿Y qué pasó? David recuperó la comunión con Dios. Ese es el camino a la restauración. Si no damos esos pasos, jamás seremos restaurados. Cierre sus ojos, por favor. Dígale algo a Dios. Yo no le voy a decir, dígale esto, dígale lo otro. Pero yo creo que tiene que decirle algo a Dios después de esta palabra. El camino a la restauración hay que desearlo. Hermano, quiere que Dios lo restaure. Déjeme quitarle 2 minutos más. 2 minutos más. Estos 2 minutos es para que usted dé el primer paso en esta noche. ¿Cuál es el primer paso? Desear la restauración. ¿Y cómo usted va a mostrar que desea ser restaurado? De ese primer paso. ¿Cómo? 2 minuticos, venga aquí al altar. Muéstrele a Dios que usted desea ser restaurado. Dígale a Dios, quiero ser restaurado. Quiero ser restaurado. Quiero ser restaurado. Aquí está el pueblo pasando al altar. Es la muestra del pueblo que quiere ser restaurado. Es la señal del pueblo que quiere ser restaurado. Es la señal del pueblo que quiere ser restaurado. Porque el primer paso es desear ser restaurado. Cuando yo quiero, yo anhelo ser restaurado, Dios me restaura. El segundo paso es humillarnos delante de Dios. También debemos de orar, de buscar el rostro del Señor, de convertirnos de nuestros malos caminos. Este camino a la restauración tenemos que levantarnos de donde estamos caídos. Tenemos que lavar nuestra ropa, cambiarla. Tenemos que lavar nuestra vida. Tenemos que cambiarnos de ropas viles. Tenemos que ungirnos. Tenemos que venir a la casa de Dios. Hoy usted está dando ese primer paso. En venir a este altar, usted está diciendo, Señor, yo deseo ser restaurado. Quiero que tú me restaures, porque ya yo no te siento como antes. Ya mi vida no es como antes. Ya no me gozo en el culto como antes me gozaba. He perdido el hambre y la sed por tu casa. He perdido el hambre y la sed por tu palabra. Ya no me gozo oyendo tu palabra. Ya no me gozo escuchando tu voz.
Ya no anhelo adorarte, ya no anhelo bendecir tu nombre. Mi corazón ya no se quebranta delante de ti. Necesito, Señor, que por favor tú me restaures. Quiero ser restaurado. Josafat lo anheló, lo deseó, y Dios lo restauró le restauró su mano como estaba antes. Y Dios quiere restaurarte como tú eras antes. En esos días de bendición, de libertad, donde había en tu vida inspiración e inspirabas a otros. En esos días cuando tus ojos se llenaban de lágrimas y llorabas en la presencia de Dios. Y el anhelo grande de tu corazón era buscar a Dios, buscar el rostro del Señor. La casa de Dios era tu anhelo, era tu alegría. La palabra era tu inspiración. Y venías al templo con hambre, con sed. Y en el culto te entregabas a Dios. Para ti no había culto largo, culto extenso. No había palabra dura. Para ti todo era palabra de Dios. Y te gozabas, te alegrabas, disfrutabas la compañía de los hermanos, sonreías con ellos, te saludabas con ellos. Todos eran tus amigos. Ninguno era tu enemigo. Mas hoy miras a muchos como enemigos cuando no lo son. Ya tu corazón no es sensible. Ya tu corazón ha dejado de ser corazón de carne. Tu corazón ahora se ha vuelto duro. Un corazón de piedra, endurecido. Endurecido. Hay tantos pensamientos en tu cabeza. Hay tantos pensamientos en tu corazón. Hay tantas cosas que te embargan, que en vez de llenar tu alma y corazón de gozo, te llenan de rabia, de enojo, de muchas cosas. Necesitas entonces ser restaurado. Necesitas ser restaurado. Necesitas que el alfarero restaure tu vasija. Que el alfarero restaure tu vida. Y vuelvas a ser como eras antes. En esos días cuando amabas a Dios sobre todas las cosas. Donde Dios era tu más grande anhelo, tu más grande sueño e inspiración. Dios te quiere restaurar. Anhélalo con toda tu alma. Anhélalo con todo tu corazón. Deséalo, anhélalo. Humilla tu corazón ante Dios. Ora a Dios y Dios lo va a hacer. Él lo hará. Sí, porque fiel es el que lo ha prometido. Gracias, Señor. Bendice este pueblo. Bendice estos hermanos que con humildad han venido al altar para dar este primer paso, para restaurar cosas. Para restaurar cosas que se requiere ser restaurada en sus vidas. Y tú lo ayudarás. Porque conforme al corazón y al deseo de su alma, tú lo harás. Yo lo declaro. Con confianza en ti que tú lo harás. Todo corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Tú lo harás. Y porque tú lo harás,
Hoy te damos gracias porque tú lo harás. Gracias, Padre mío. Todo el que pueda levantar sus manos al cielo, hágalo. Gracias. 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 Nos vamos para la casa, conscientes, Señor, de que hemos dado un paso importante en esta noche. El ser restaurado. El que pueda darle una ofrenda de aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. A su nombre, gloria. Rápidamente quiero saludar a aquellos hermanos que nos han estado siguiendo en este culto dentro y fuera del país. Andrea Bruno en Perú, Eliani Ruiz en España, Sergio Ramos en Perú, Juliana Peña en Perú, Emilio Chinchilla en Perú, Anita en Ecuador. A nivel nacional, Jorge Ruiz en Bogotá, Edinson Morales en Yopal, Emperatriz Pérez en Montería, Gleidy Sarmiento en La Guajira, Alejandra Llerena en Barranquilla, Marlon Llerena en Soledad, Liliana López en Puerto Triunfo, Judith Moreno en La Guajira y Fidelia Díaz en Saravena, Arauca. ¿Cuántos saludamos a todos estos hermanos que a nivel nacional e internacional han oído y han visto este servicio? Muy bien, hermanos.